Nos place recibir en nuestro espacio estelar, como lo habíamos anunciado, al experto en Derecho y Política Internacional, Iván Gatón, con quien vamos a compartir el cafecito de hoy. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días. Y además salud. Gracias. Ahora mismo estamos en la República Dominicana, un país tan pequeñito como el nuestro. Gracias. Entre China y Estados Unidos, casi nada. Y cuando restablecimos relaciones con China tras romper con Taiwán, recibimos unos fundazos del Departamento de Estado, criticándonos por haber hecho lo que hizo Estados Unidos oficialmente el 1 de enero de 1979, hace 39 años, pero además, después de que Estados Unidos aceptó en el 1972 la exigencia china de que hay una sola China y que Taiwán es parte de China. Lo aceptaron, Estados Unidos lo aceptó. Entonces ahora nos quieren dar una pela por hacer ahora lo que ellos hicieron hace 40 años. El caso es que aunque ellos no tengan razón, pero nosotros somos un país muy pequeño y estamos en el medio de esta situación. La embajadora acabada de designar, o mejor dicho, acabada de acreditar, viene, presenta carta credencial y al otro día la llaman para Washington. Pero el canciller chino viene la semana que viene a inaugurar su embajada. O sea, la importancia que tiene el canciller de China viene para acá la otra semana. Dime, esta mosca en medio de estos tigres, ¿cuál es la situación? El mundo en el cual nos encontramos ahora, que no es la época, y siempre hay que referirse, del siglo XX, de la Guerra Fría, nos muestra que todos los países geopolíticamente son importantes, y mucho más por los niveles de interdependencia que se dan en la globalización. Sucede que la República Dominicana es la principal economía de la región. Pero no solamente eso, los chinos tienen un gran proyecto que se llama la Ruta de la Seda y la Franja de la Ruta de la Seda, que es sin lugar a dudas el más colosal proyecto de comercio y de creación de oportunidades de negocio y de infraestructuras que ha tenido la historia de la humanidad, lo cual ha llevado a que China desplace a Estados Unidos con aliados tradicionales como son los europeos, como viene a ser países de América Latina, con los cuales Estados Unidos siempre mantuvo excelentes relaciones. Que un país como Chile, su principal socio comercial, sea China y no Estados Unidos, que Argentina, que Brasil, que Venezuela sean socios principales de China y no de Estados Unidos, eso indica entonces que luego que se establecen las relaciones con Panamá... Pero con eso contribuyó Estados Unidos. Por eso, cuando se establecen con Panamá, que tenía relaciones con Taiwán hace un año y pico, sí, llama la atención porque para Estados Unidos Panamá es un sitio vital y para el mundo también, es el segundo lugar geoestratégico más importante del planeta. Claro. Pero el 45% de las inversiones de la ampliación del canal de Panamá la ponen los chinos. Y los chinos ahora hablan de que van a hacer un tren que vaya desde el puerto principal de Panamá, que es Colón, hasta Ciudad de Panamá, pero los chinos van a El Salvador. Y los chinos, evidentemente, República Dominicana ocupa un lugar geográfico privilegiado. Sí. Para mí, estas llamadas, algunas a destiempo, porque si hace un año y pico que Panamá restableció las relaciones, ¿por qué usted lo llama ahora? Al embajador. Al embajador. Si El Salvador tiene un gobierno de izquierda como el FMLN, que tuvo ayuda cuando eran guerrillas de parte de China, es evidente que Sánchez Serén no iba a salir del gobierno sin restablecer los vínculos con China Popular. Esto es geopolítica pura y dura. Wilbur Ross, que es el secretario de Industria y Comercio de Estados Unidos, decía en febrero pasado, y esto hay que leerlo en claves de Relaciones Internacionales, el secretario de Industria y Comercio de Estados Unidos decía que China era una amenaza para Estados Unidos en América Latina y que para los latinoamericanos
mucho más porque eran depredadores. Y la Cancillería china entonces se pronuncia y dice que esas declaraciones son irresponsables. Pero Rex Tillerson... nada de lenguaje diplomático. Rex Tillerson, secretario de Estado de los Estados Unidos en ese momento, un mes después comienza una gira por América Latina y dice: América Latina no necesita más imperios en la región. Hay que tener cuidado con los chinos. Es decir, el de nosotros es el único. Entonces, Xi Jinping, el presidente chino, viene 2 veces a la región. Sin embargo, Donald Trump no ha visitado América Latina. Entonces, son de los elementos que tenemos que ir viendo. En el trabajo que publicamos recientemente, que pusimos en circulación, hablábamos de que China y Estados Unidos, por un asunto geopolítico, iban a tener en América Latina un centro de disputa. Porque es que América Latina tiene más del 45% de la producción de hierro del planeta. América Latina tiene más del 60% del cobre del planeta. América Latina tiene el litio necesario para los vehículos del futuro que van a funcionar con batería. El 80% del litio del planeta está entre Bolivia y Argentina. La principal fuente de biodiversidad para medicinas está en América Latina. La mayor reserva energética, y eso explica por qué la permanencia del gobierno de Maduro, China le presta dinero a Venezuela a cambio de ¿qué? De petróleo. Venezuela tiene la mayor reserva de energías del planeta. Entonces, evidentemente, los imperios necesitan materias primas. Necesitan lo que en geopolítica se llama Lebensraum o espacio vital. ¿Y la República Dominicana qué papel juega en ese contexto? Nos vemos como una nación pequeña que apenas tiene un intercambio comercial, digamos que importante desde República Dominicana hacia Estados Unidos. Es más lo que importamos que lo que exportamos, aunque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Con China apenas se iniciaría ese intercambio y se aspira a que crezca. ¿Qué papel juega República Dominicana en medio de esa discusión y ese debate? ¿Qué tiene República Dominicana tan importante? Juan Bosch lo definía en un libro que se titula De Cristóbal Colón a Fidel Castro: el Caribe es una frontera imperial. Sí, sí. La llegada, por ejemplo, de China a la región se hizo con Cuba. El hecho de que Puerto de Mariel haya tenido una cuantiosa inversión china y que los chinos puedan tener enclaves, porque una de las formas que los imperios se proyectan es a través de redes. Un imperio necesita tener redes comerciales, redes militares, pero las redes militares en estos tiempos no son tan eficaces como las económicas. Si usted tiene enclaves comerciales, esto le va a ayudar a tener la influencia del poder blando. Inmediatamente usted invierta miles de millones de dólares en un país, usted comienza a tener influencias en ese país. De ahí que, por ejemplo, Etiopía es un país que todos reconocemos o pensamos que la gente se muere de hambre. China tomó a Etiopía en sus manos hace más de 10 años y todas las empresas chinas que dejaban de ser competitivas porque en China han aumentado los salarios, la trasladó a Etiopía. En Etiopía ha crecido la clase media, en Etiopía ya tienen trenes, en Etiopía se ha convertido en la niña bonita de los chinos, pero hicieron una conexión con Djibouti, como no tiene salida al mar, porque los chinos ya establecieron bases militares en Djibouti para que sus productos salgan por el Mar Rojo. Entonces los chinos, esto es de largo plazo, y eso es importante. Los chinos nunca que usted se siente con un funcionario del gobierno chino, le va a hablar para la generación presente. Va a estar hablando para 2 o 3 generaciones. El Zhongguo, que es el nombre que los chinos se dan, significa reino del medio. Por eso es que los chinos, junto a los persas, son la civilización viva más antigua que tiene el planeta. Mientras en Occidente lo que están pensando es en hacer negocio y resolver ya, los chinos están pensando en el largo plazo. En ese contexto, para que entendamos en medio de qué que está este pequeño país, Donald Trump ha iniciado guerras comerciales.
bueno, la principal con China, pero también ha sido bastante ríspido con los aliados tradicionales de Estados Unidos, con la Unión Europea, con los países europeos. Y resulta que ayer, creo que por primera vez, se han hecho ejercicios militares conjuntos entre Rusia y China. ¿Qué significa todo esto? Esto significa que eso se ve ahora ya, pero Venezuela hizo ejercicios militares con Rusia en aguas del Caribe. Estas son las señales de la nueva geopolítica. Es la definición que daba Kissinger. La principal estrategia equivocada de la administración Obama fue no haber prestado atención a una alianza entre chinos y rusos. Los rusos y los chinos, la tecnología militar rusa, la influencia rusa en Centroasia, indica malos augurios para Estados Unidos en el panorama geopolítico mundial. Cuando usted tiene a Xi Jinping hace 2 meses entregándole a Vladimir Putin una orden de reconocimiento por ser gran amigo de China, después que los chinos y los rusos eran enemigos, pero esto indica otro... Pero Putin y Trump no son tan enemigos tampoco, incluso con ayudas en elecciones y todo eso. Pero ahí se muestra entonces cómo los chinos sí han sabido jugar a otro tipo de estrategia que les permite a ellos tener de los rusos tecnología militar, que son más avanzadas, pero también, algo importante, los chinos y los rusos tienen un ataque al dólar. Por eso en la reunión que hicieron en Qingdao recientemente, donde estuvo sorprendentemente el presidente de la India, Modi, que es un enemigo consuetudinario de Pakistán, que sí es un aliado de China, lo que se habló fue de utilizar las monedas de cada uno de esos países, el rublo y el yuan en vez del dólar. Pero esto es para darle al dólar. Es decir, que los chinos y los rusos ahora mismo nos están planteando ese escenario que usted nos indica. O sea, ¿representan una amenaza para el imperio estadounidense? Estados Unidos, fíjense ustedes, fue el gran promotor del neoliberalismo y de los acuerdos de libre comercio, incluso de la Organización Mundial de Comercio. Y hoy el gran defensor de la globalización. De lo que reniega Trump hoy día. Pero hoy quien defiende la OMC y habla de que hay que seguir esos valores son los chinos. Es decir, paradójicamente, el país que siempre estuvo aislado, ahora es el país con el cual Estados Unidos tiene un déficit de 385 mil millones de dólares al año. Lo que Trump dice, y esto es bueno, para un discurso populista, y siempre cuando hay crisis, se necesitan voces populistas. Eso es un discurso de campaña que siempre cala. Claro. Sí. Cuando Trump dice que 45.000 empresas se fueron para China y que hay que aplicar sanciones al acero chino, para eso nombró a un alto funcionario que es uno de los principales jeques, digamos así, en un término árabe, de la industria del acero de los Estados Unidos. Pero no tiene razón, China produce en un mes todo el acero que Estados Unidos produce en un año. Y si nos vamos a competitividad, Estados Unidos no compite con China. Pero la gente que depende del negocio del acero en Estados Unidos dice, no, Trump es mi hombre. Señores, nosotros aquí vemos a Trump como un hombre equivocado, sin embargo en Estados Unidos hay pleno empleo. Y cuando Trump aplica estas medidas, los más fundamentalistas dicen, no, este es nuestro hombre, porque no es mentira. El principal déficit comercial que tiene Estados Unidos ahora mismo es con China y con México. Y entonces la gente dice, no, pero es que Trump no debe decir que no. Bueno, lo que sucede es que el discurso de Trump va al electorado. Trump sabe envolver a esas masas que saben que no es mentira. La mayoría de las empresas se fueron para China, aunque esto tiene efectos colaterales que la prensa no resalta. Por ejemplo, haber aumentado los aranceles al acero implicó que una empresa emblemática como Harley Davidson tuviera que instalarse en Europa. ¿Por qué? Porque la Harley Davidson, si se producía con el acero de Estados Unidos, iba a salir $2.300 más caro, y entonces Trump le dijo, no, yo le voy a... Cada motocicleta. Entonces Trump le dice, no, yo te voy a aplicar sanciones. Y dice, no, mira, es que los números no me dan. Y entonces en Europa yo voy a perder el mercado por Yamaha
o por la BMW. Así que yo tengo que irme, yo lo siento mucho. Finalmente, Iván, por favor, el impacto que puede tener en la República Dominicana la llegada del canciller chino la próxima semana. Bueno, estamos hablando del canciller del país que tiene el 20% de la población mundial. Y eso demuestra entonces el nivel de importancia que China le está dando a República Dominicana. De nuevo, lo que decía Juan Bosch, el Caribe es una frontera imperial. Esta visita de un canciller chino en medio de una llamada, no solamente una llamada, sino una nota de prensa del Departamento de Estado, en el cual habla de los valores de Estados Unidos como derechos humanos, como democracia. Como derechos humanos. Sí, sí, Trump. Sí, pero lo dice la nota de prensa. Y que el canciller chino se traslade desde el lejano oriente hacia el Caribe. Esto nos da una indicación de que estamos en un nuevo periodo geopolítico y que ya las relaciones diplomáticas y las relaciones internacionales es bajo ese enfoque que hay que abordarlas. De manera muy breve, las relaciones con China nos abren un mercado, pero la pregunta es, primero, los chinos tienen mucho dinero y les gusta prestarlo para luego controlar. Y tenemos el gobierno que más gusta de coger prestado. ¿Habrá un peligro en ese sentido? No, lo que sucede es que los chinos no pueden tener el dinero guardado y los chinos invierten en Estados Unidos, en República Dominicana, porque ese dinero los chinos necesitan ir a invertirlo y reclaman cuando invierten. Porque es la lógica de los países que tienen dinero. No hacen altruismo con su dinero. Exacto. Bueno. Iván Gatón, muchísimas gracias. Doctor en Derecho Internacional, nosotros complacidos como siempre de las interesantes conversaciones que tenemos contigo. Bueno.